Muy buenas noches, sean bienvenidos. Lo estábamos esperando para iniciar esta jornada de análisis y de noticias. Es un gusto compartir, como siempre, con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti, también para ustedes, televidentes y radioescuchas. Y estamos ya listos acá en A la Medida para el análisis. Y no es para menos, Sandy, empezar como primer tema con el número de casos que tenemos, el más alto desde que inició el COVID-19 acá en Guatemala. Así es, hoy es el día que ha registrado más casos positivos de COVID-19. En total son 46 que dieron positivos hoy. El presidente de la República lo dio a conocer en un mensaje a la nación a eso de las 19 horas. Aquí tenemos el resumen. Durante el mensaje presidencial ofrecido esta noche, el mandatario Yamatei actualizó los datos de COVID-19 en Guatemala, indicando que 46 personas más han dado positivo a COVID-19 en las últimas 24 horas, sumando así 430 casos reportados en total. Quiero informarles que el estado de la epidemia al día de hoy nos arroja el pico más alto en lo que vamos de tener esta calamidad. Hemos tenido 46 casos nuevos. 23 de ellos corresponden a un mismo caso, una persona que infectó a 23 personas, las cuales todas estaban en cuarentena, de un grupo de aproximadamente 50 personas. 27 de ellos son hombres, 19 son mujeres. Hay entre ellos una menor de 2 meses de edad, poquito más, 2 meses 20 días de nacida y que se encuentra en el hospital de Villanueva. En total con esto hemos llegado ya a los 430 casos. Hemos alcanzado 30 personas recuperadas. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 11 personas y tenemos 387 casos activos. Sin embargo, ha sido también el día en que más pruebas se han realizado, porque logramos llegar a 517 pruebas. Eso es algo que de veras tenemos que principiar a pensar. Cuando inició esta semana teníamos un laboratorio nada más que estaba procesando pruebas. Dijimos que cuando terminemos esta semana íbamos a tener por lo menos 5 laboratorios del Sistema Nacional de Salud y ya los tenemos. Hoy Quetzaltenango principió a hacer sus pruebas y bendito Dios, todas las pruebas que hizo le salieron negativas. Todas las demás fueron hechas en el Laboratorio Nacional de Salud, en el Parque de la Industria, allá en el Hospital Roosevelt y en el Hospital General. Resalta también algo que es importante. Han pasado en cuarentena 20.659 personas. De esas, 17.413 ya la completaron y 3.246 personas se encuentran en este momento en cuarentena. Una cuarentena que va desde los 14 hasta los 21 días, dependiendo del comportamiento de lo que haya sido la persona que resultó infectada, el lugar en el que se encuentre y sobre todo la posibilidad que podamos tener una infección masiva en algunos lugares. Asimismo, el presidente comentó que 2.6 millones de niños van a recibir su bolsa de alimentos para los próximos 15 días, incluyendo mascarillas, alcohol en gel y además tendrán su seguro médico de atención. Queríamos inaugurar el día de ayer, en el día 100, el seguro escolar de preprimaria y primaria, pero no lo pudimos hacer porque simple y sencillamente hoy se iba a coincidir con el envío de los materiales educativos y la comida para todos 2.6 millones de niños que van a recibir de preprimaria y primaria sus alimentos para los próximos 15 días. Esto gracias al buen trabajo del Ministerio de Educación, que en un trabajo muy grande con los maestros, el día de hoy salieron la repartición a todas las cabeceras departamentales y principiará a partir de mañana la repartición hacia los municipios, hacia las organizaciones de padres de familia y los maestros que acompañarán a entregarle la comida a los niños a sus casas, de manera que podamos tener la certeza que le están llegando y podemos cumplir con ese distanciamiento social que tanto hemos solicitado y que hemos pedido. Pero sin embargo, van mascarillas en esas bolsas, principian a llegar también ya alcohol en gel, 10.000 galones para principiar a surtir a las escuelas para que cuando regresen los niños tengamos pues alcohol en gel ya, gracias al donativo que nos hizo el Ingenio Pantaleón. Esos ya se están enviando a todas las escuelas en el interior del país. Pero también
Este seguro médico que hoy inauguramos va a alcanzar a 2.6 millones de niños en la preprimaria y primaria. Es importante porque es el seguro médico más grande en la historia de Centroamérica y a pesar de que hemos buscado algún programa parecido a nivel latinoamericano, no lo encontramos. Probablemente exista, pero no lo hemos encontrado nosotros en los anales de Latinoamérica. Este principio va a tener mucho sentido, sobre todo porque le va a cubrir a los niños el coronavirus en caso salieran afectados. Pero además de eso, van a poder tener acceso a las 24 horas del día a través de telemedicina, en donde podrán hacer llamada con videollamada o con llamada directa en cualquier lugar del país a un número, al 1520, en donde habrán 24 horas al día médicos disponibles para nuestros niños y niñas de preprimaria y primaria. Esto es algo que queríamos hacer una realidad, pero que nos va a permitir también poder llevar el control de todo el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, para que vayan entrando a la preprimaria y los podamos seguir en su peso, en su estatura y en su edad, y poder saber con esas variables qué niño se nos está quedando retrasado en su crecimiento y desarrollo, y poder a ese niño llegar con el suplemento alimenticio que nos garantice que vas a tener todas las condiciones para aprender bien en la escuela. Ahí lo tiene usted. Y es que en esta cadena nacional de las 19 horas, el presidente Alejandro Giammattei anunció el número más alto de casos de contagio, Sandy, de COVID-19, 46 el día de hoy. Una situación que hace que ya lleguemos en total a 430 casos de personas infectadas de esta enfermedad. Lamentablemente, hay que decirlo, se mantiene la cifra de 11 fallecidos y hay también una cifra que puede llegar a ser esperanzadora siempre y cuando vaya creciendo mucho más. Es decir, el hecho de que 30 personas ya se hayan recuperado de manera total de lo que es el COVID-19. Sin embargo, ahora lo que tenemos que esperar, Sandy, es saber cuáles van a ser las medidas que definitivamente en la cadena nacional del próximo día domingo, como ya nos tiene acostumbrados el presidente Alejandro Giammattei, tomará para la próxima semana. Es decir, si habrán algunas situaciones todavía más fuertes para poder tratar de controlar la expansión que se ve que ahora ya es aritmética del COVID-19 aquí en Guatemala. Definitivamente. Hay datos que hay que destacar también, Julio, y uno de ellos es que dentro de estos 46 pacientes que dieron positivos hoy se encuentra una menor de 2 meses y algunos días que dio como positivo también, que está en el hospital de Villanueva, está en este chequeo constante, pero imagínate, hemos tenido casos, aunque son menos, pero sí han existido menores que presentan este tipo de síntomas. Sí, porque esto trae a mi mente de aquellos primeros casos que se empezaron a dar en Guatemala de contagios de la niña de 3 años junto a sus 2 padres, que hay que decirlo, ellos ya tienen un tiempo de que se recuperaron, de que salieron del hospital, y bueno, está muy bien, pero ahora una menor de 2 meses. La más pequeña, diríamos entonces. Esto inclusive, Sandy, correcto, rompe ciertos paradigmas de que hay ciertas edades en las cuales puede ser más vulnerable el contagio del COVID-19. Estamos viendo que aquí no hay edad, que no hay género, que no hay distinción, no hay condición. Simple y sencillamente lo que hay que tener es cuidado, quedarse en casa si no es necesario salir y obviamente tomar todas las medidas de precaución necesarias en todo momento, porque el COVID-19 evidentemente ahí está, creciendo. Definitivamente. Otro dato que también es alarmante, Julio, es que dentro de estos 46 pacientes se da a conocer, y el presidente lo indicaba, que 23 de ellos tuvieron contacto con un paciente que dio positivo y que hoy finalmente se descubre entonces en estos análisis que se hicieron en las pruebas del COVID-19 que también dieron positivo. Es muy importante resaltar este tema porque si hay una persona que da positivo, por favor avisarle a los demás que ha tenido contacto en los últimos días para que también ellos puedan tomar sus medidas, se vayan a hacer las pruebas o que se aíslen también para evitar contagiar a otras personas, porque a lo mejor esta persona contagió a alguien, esa persona tuvo algún tipo de relación con más personas. Exactamente, entonces así se pueden dar los casos y así se pueden ir incrementando de gran medida. Me traes a la mente el recuerdo de algo que inclusive lo hablamos aquí en A la Medida, pero eso ya será hace como un mes o algo así, el tema de la paciente 31 allá en Corea del Sur. Una sola persona, una sola mujer que en el espacio de una semana que ya ella estaba contagiada del COVID-19 y no lo supo o no tuvo la responsabilidad de
tener ciertos cuidados, infectó a más de 1.200 personas. Entonces, vemos también cómo es altamente transferible, transmisible y altamente peligroso, al final de cuentas, con una sola persona que está infectada y que no se tomen las medidas de precaución necesarias. Y es que es responsable también que tú puedas alertar a otras personas. No es para asustarlos, sino para ponerlos, pues obviamente, en prevención ante esta situación. Y recordemos que también nosotros tenemos que, he visto algunos mensajes incluso donde indica, bueno, si das positivo al coronavirus y tuvimos algún acercamiento en los últimos días, en las últimas horas, por favor avísame, no para juzgar, sino para prevenir. Y creo que ese sería el mensaje adecuado, Julio, poder avisar, porque así estamos salvando vidas también, así estamos evitando que se propague más esta situación, y no es con el temor, porque obviamente en este momento todas las personas deben de tener algún miedo de que los vayan a rechazar, porque se ha dado también la situación. Eso voy. Pero vamos primero con la responsabilidad. Creo sí, que es correcto. Primero la responsabilidad, antes que nada y antes que todo, ¿verdad? Y luego el hecho de que podamos tener una situación muy clara en la cual, por ejemplo, no se discrimine a las personas. Ha estado pasando, Sandy, sobre todo en los temas de las personas que han venido en vuelos de deportados, que cuando llegan a su departamento, a su domicilio, al lugar donde ellos viven, pues terminan siendo altamente discriminados y en algunas ocasiones inclusive pues querían ya algunos episodios violentos casi lincharlos. Ojo con eso también. COVID-19 no es culpa de nadie, es decir, anda en el ambiente, se transmite fácilmente, por supuesto que hay que cuidarse, pero no debe significar una estigmatización para nadie. Definitivamente. También el presidente mencionaba los más de 20,000 guatemaltecos que han estado en ese aislamiento, en esa cuarentena domiciliar, que han estado siendo chequeados constantemente de esto. Recordemos que varios dieron positivos, otros todavía están pasando ciertas pruebas, otros que ya la han concluido también, y los 30 que se han recuperado. Entonces tenemos estos más de 20,000 guatemaltecos, te digo, que pasaron a lo mejor momentos difíciles, porque seguro que sí, si nosotros nos sentimos aburridos, frustrados, desesperados de estar en casa y no tenemos ningún tipo de sospecha, no tenemos esta enfermedad, imagínense ustedes quienes están con las zozobras y pueden dar o no positivo, porque o han tenido contacto con alguien o presentan algunos síntomas, debe ser más complicado. Así que gracias a esas personas, porque han sido responsables de aislarse incluso de sus familias, para evitar que esta situación se descontrole. Y solo así es que vamos a poder de verdad contener el COVID-19. Siempre estamos bastante por debajo de las proyecciones iniciales, y creo que esto se debe a dos cosas: a las medidas obviamente drásticas que en su momento ha tomado el gobierno, y también a la conciencia de la mayoría de los guatemaltecos. Pero esto no significa que podemos olvidarnos ni por un segundo de esas medidas tan básicos, fundamentales: la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el alcohol en gel, el llegar a casa y cambiarse con los zapatos, todo esto que tú inclusive explicabas el otro día. ¿Te parece, pues, para ir finalizando este tema, si vamos y vemos unos datos por región? Porque usted lo quiere ver por región, cómo están estos casos. Bueno, ahí los tiene en pantalla, ¿verdad? Siempre a la región, Sandy, que tiene más casos, está integrada por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Ya son 252 personas infectadas. La región de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, 77 casos, no ha aumentado. Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, El Progreso, región 3, reporta 48 casos. Mientras que Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeque, Retaluleo, que es la región 4, tiene 28 casos. Y finalmente la región número 5, que es Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, tiene 25 casos confirmados de COVID-19. Ahí tenemos la distribución de todos los casos para esta semana. Julio, el domingo esperamos entonces ese mensaje presidencial. Mañana se dará a conocer las cifras del día. Pero el domingo, ¿qué va a pasar para la siguiente semana? ¿Tú qué piensas? ¿Qué medidas se podrían tomar o qué recomendación darías tú? Lo mínimo que espero, pienso, creo, y hasta si pudiera decirlo así, como recomiendo, tal y como tú lo has afirmado, es primero que se mantengan estas medidas, ¿verdad? Y luego tal vez algunas puedan hacerse todavía un poquito más fuertes, sobre todo en los lugares que está afectando más el COVID-19. Si ya hemos pasado tanto tiempo luchando contra él, no podemos permitir algo que relaje estas medidas y que las personas puedan reunirse en centros comerciales, en restaurantes o en donde sea, porque lo que haríamos allí en este momento es simple y sencillamente disparar el número de contagios. Va a ser difícil, va a ser aburrido, está la situación económica, pues habrá que ver un equilibrio entre eso, pero ante las dos situaciones, privilegiar definitivamente la salud y la vida del guatemalteco.
Bueno, nos mantenemos siempre al tanto. Usted recuerde que el fin de semana en TN23 también le informamos, le daremos a conocer y le transmitiremos este mensaje para que siempre esté pendiente y esté al tanto de lo que pasa en nuestro país con el COVID-19. Es momento de hacer una pausa, Julio, pero al regresar hay algunas cosas que se han postergado por esta pandemia. Inclusive a nivel internacional, porque yo no sé si usted recuerda ya con todo esto del COVID-19, aquel diferendo territorial entre Guatemala y Belice, cuando fuimos al referéndum, votamos por el sí, Belice hizo lo mismo. Bueno, las audiencias que se iban a celebrar este y el próximo año han sido suspendidas. Ya le informaremos sobre ello. Así es, después de la pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Somos a la medida. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? No, rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. A ver, es que para nadie es esto desconocido. El tema del diferendo territorial de Guatemala y de Belice no es algo nuevo. Ya esto nos lleva siglos, hablando del siglo XIX, XX y XXI, ¿verdad? Muchas son las ocasiones en las cuales han muerto ciudadanos guatemaltecos y también beliceños dentro de esa franja de territorio que aún está en reclamación. Tanto Guatemala como Belice, cada quien en su momento y en años distintos, realizaron un referéndum para poder determinar si sus ciudadanos desean que la Corte Internacional de Justicia resuelva este diferendo territorial. En ambas naciones, tal y como todos recordaremos, ganó la opción del sí y estamos precisamente a la espera de las audiencias para presentar la documentación, que una iba a ser este año, a mitad de año para Guatemala y probablemente en diciembre para que Belice hiciera lo mismo, pero que ya la Corte Internacional de Justicia dijo que sí, ambas audiencias se van a celebrar, sin embargo, en junio y en diciembre, pero el año 2021. Así es, yo creo que obviamente hay que ir aplazando ciertas situaciones porque, punto número uno, para este diferendo territorial, para la consulta que se debe realizar para poder solventar esta situación, sabemos que se podría exponer mucho a las personas. En este momento, recordemos, el distanciamiento social, las no aglomeraciones, son algunas de las medidas que se han recomendado a nivel internacional y que obviamente hay que cumplir y por lo tanto, no se sabe entonces este año en qué mes o cuándo podría tranquilizarse esta situación, por lo tanto creo que lo más sabio pudo haber sido aplazarlo al siguiente año y esperando siempre cómo va el avance del COVID-19 también. Así es, Andy, sobre todo tenemos que recordar una situación, la Corte Internacional de Justicia, que es una instancia de Naciones Unidas, pues sabemos varias situaciones. Uno, que los países, o el país en este caso más afectado en el continente americano precisamente es Estados Unidos. Entonces, exponer a cualquier persona de cualquier nacionalidad a esto no es prudente. El diferendo territorial, como te digo, ha durado ya prácticamente el lapso de 3 siglos desde que inició, pues yo creo que pudiera de alguna forma también esperar este año que le hace falta. La prioridad en este instante no es esto, la prioridad es el COVID-19 y al final de cuentas yo también tengo un cuestionamiento. Qué bueno que una entidad internacional, la más alta en este caso como la Corte Internacional de Justicia, tratará de poner un orden, a tomar alguna resolución sobre este tema, pero no sé al final de cuentas si vaya a beneficiar o no a los intereses de Guatemala. Tal vez lo único es tener ya delimitado bien cuál es la franja que nos divide con el hermano país de Belice y que ya no siga muriendo gente allí. Definitivamente. Julio, yo quisiera que tú nos fueras explicando un poco acerca de cómo es que está el proceso en este momento, qué es lo que falta, porque sabemos que desde que se realizó incluso la consulta popular, es que pasarían varios años para que se pueda resolver y obviamente con este aplazamiento que se realiza en la fecha para continuar con el trámite podría tardarse aún más, pero obviamente en ese momento hay que priorizar la salud y la vida. ¿Cómo va el proceso? Es un proceso muy largo, ¿verdad? Porque lo primero que se deseaba o se tenía que tener para poder acudir a una instancia del derecho internacional público, como es la Corte Internacional de Justicia, es la voluntad de ambas naciones. Para ello, ambas naciones tenían que realizar, ya lo hicieron, un referéndum, donde además en ambas naciones tenía que haber ganado la opción del sí, es decir, sí queremos acudir a esta Corte. Solo en eso ya se perdieron prácticamente 2 años. Ahora bien,
Ahora este año se iban a celebrar las audiencias donde tanto Guatemala como Belice iban a entregar la documentación que hacía constar esto que estoy diciendo, más la documentación obviamente que hace según cada una de las partes probar este territorio es mío o este territorio me pertenece a mí por tales y tales razones. Obviamente aquí entra al análisis, después del análisis vienen otra serie de audiencias y otras situaciones donde fácil, Sandy, estaremos hablando de unos 5 años para tratar al menos de llegar a ciertas resoluciones y puede ser ya con este caso del COVID-19 que ese plazo de 5 años mínimos pues de pronto se pueda extender no sé cuánto, 8, 10 años para tener una resolución un poquito más definitiva, pero lo importante era iniciar. Sin embargo ahora pues por una situación externa, el COVID-19 ya por lo menos un año más se va a perder fácil. Definitivamente, pero sin duda, Julio, no sé cómo ves tú y qué piensas al respecto. Las negociaciones deben continuar, es decir, sí, la relación bilateral debe seguir, las autoridades tanto de Guatemala como de Belice deben tener ese acercamiento, esas conversaciones para que el tema no quede muerto, porque sabemos que en la consulta que se hizo en Belice, recuerdas que al final hubo ciertas situaciones que luego Guatemala tuvo que mediar para que se llevara a cabo la consulta. Afortunadamente se hizo, pero como que se estaba enfriando un poco la situación. Sí, ya se está enfriando bastante, diría yo, porque parte de la situación importante en este caso es poder empezar a conocer rápidamente estas cuestiones, estas pruebas y todo lo demás para que por lo menos de forma temporal pueda haber un respeto hacia las personas que o viven o circulan por esa área, porque lamentablemente las posiciones de ambas naciones son bastante tajantes, bastante contundentes y está bien, no, está bien que alguien decida, pero lo malo de esto es que en cuanto a los hechos delictivos y los hechos de muerte, muchas veces ha sucedido, y hay que decirlo claramente, que a pesar de esas relaciones bilaterales que mantenemos con Belice, ha sido el mismo ejército beliceño que ha matado en muchas ocasiones a niños, a campesinos, a hombres y mujeres guatemaltecos por estar circulando en esa franja que no se sabe exactamente a quién pertenece en cuanto a su dimensión. Esto es lo urgente a resolver. Definitivamente. Pero hay más datos, Julio, que yo quisiera que tú nos pudieras compartir. Claro, Sandy, sí. Para ir finalizando este tema es importante saber que se tenían previstas entonces para este año las audiencias que iban a servir para recibir los memoriales tanto de Guatemala como de Belice en las fechas que correspondían. La emergencia mundial generada, Sandy, por el COVID-19 ha afectado a los órganos del derecho internacional público, como es el caso evidentemente de la Corte Internacional de Justicia. Ahora tendremos que esperar solo para la recepción de los documentos de memoriales y la celebración de estas primeras audiencias que se tome nuevamente el trabajo de la Corte Internacional de Justicia para poner orden, ojalá, y paz en la frontera Guatemala con Belice. Pero para todo esto, como te digo, ya está esto programado para el año 2021. Seguramente, pues no, tal vez en esta semana o no lo sé, pero a lo largo de los siguientes capítulos que tenga el programa Apuntes del Mundo con Andrés Estrada los domingos a las 19 horas por TN23, se podrá seguir ampliando este tema. Definitivamente, así que lo invitamos a sintonizar este programa que tiene mucha información de rango internacional. Así que ahora vamos a continuar con otras noticias. Muy bien. Hablemos ahora de fiscalización, y es que como parte también de sus atribuciones constitucionales, la Contraloría General de Cuentas está dando seguimiento al proceso de distribución de alimentos. Bueno, nosotros en el tema de la entrega de alimentos que se están haciendo acá, de estas cajas, nosotros desde los primeros días hemos estado realizando visitas a diferentes instituciones. Acá, como ustedes pueden ver, participan varias, participa CONRED, Ministerio de la Defensa y Ministerio de Desarrollo. Estamos verificando toda la estructura que se ha estado trabajando para ver cómo se entregan y qué registros llevan para poder hacer llegar a las familias esas cajas de alimentos. También estamos estableciendo verificando qué controles son los que llevan. Este es un buen momento, Sandy, pero para ir a una pausa comercial. Así es, por favor, usted siga en sintonía por medio de TN23, Canal 3, Telediario, por supuesto, y Radio Cadena Sonora. Ya volvemos. No cambie, somos a la medida. ¿Beber alcohol me protegerá del COVID-19? No.
Seguimos con más información y agradecemos por seguir en sintonía a usted también. Vamos a hablar acerca de este reporte que ha realizado la Comisión contra la Tortura. Ellos indican que los migrantes reciben tratos inhumanos ante la emergencia del COVID-19. Aunque un número alto de guatemaltecos deportados ha dado positivo para COVID-19, este no es motivo para que la población discrimine a este sector, señaló la Oficina contra la Tortura. Realmente nosotros como oficina sí estamos preocupados porque el migrante en ningún país del mundo, y así lo dicen los convenios internacionales, no es ningún delincuente. Él no ha cometido delito y el migrar no es delito en ninguna parte del mundo, de acuerdo a convenciones internacionales. Pero en Guatemala los hemos satanizado por el tema del COVID y entonces los migrantes han sufrido mucho en estos momentos precisamente porque han sido perseguidos por nosotros mismos. Como hermanos nos estamos persiguiendo nosotros mismos y en su momento precisamente ellos han servido como soporte económico para Guatemala. COVID no es una lepra, tampoco tenemos que aprender a convivir con ellos y ellos vienen encontrando un refugio en su país. El representante de la oficina señaló que le han dado seguimiento a lo ocurrido en Quetzaltenango en contra de los migrantes y un monitoreo de los albergues y atención que reciben. En la situación en Quetzaltenango, por ejemplo, es una situación que nosotros hemos dado seguimiento constante. Hay dos posturas. Primero, la postura de la municipalidad, que ellos pues indican que ellos van a resguardar a todos sus pobladores del municipio, y el Estado que ha realizado un albergue temporal en Quetzaltenango que no estaba, pero están ahí llevando a migrantes ahora. El procedimiento que se está utilizando por parte de las autoridades es implementar el protocolo de salud. Sin lugar a dudas, uno de los posibles focos infecciosos más peligrosos para la salud del guatemalteco viene generado sin quererlo, Sandy, por el tema de las migraciones. Y esto voy a explicarlo por qué. ¿Por qué? No por el migrante en sí, sino por las medidas que a veces se toman. Estados Unidos es hoy por hoy el país con más personas infectadas de coronavirus en el mundo, acercando la cifra a casi 1 millón. Se logró que al menos durante la presente semana las autoridades migratorias estadounidenses no enviaran vuelos con deportados hacia Guatemala. Pero, a ver, aquí pasa una cuestión. En las imágenes es evidente que los migrantes vienen en estos vuelos con, qué sé yo, 90, 80 personas y no traen ni siquiera una mascarilla. No se les facilita en Estados Unidos al momento de volar hacia Guatemala. Además, ya lo hemos hablado, Sandy, el hecho de cuáles van a ser o cuáles son esas condiciones en las cuales ellos se encuentran en los albergues temporales antes de ser deportados allá en Estados Unidos y que muchas veces facilita el contacto con personas infectadas de COVID-19 y que pues obviamente ahí es donde empiezan los tratos crueles y los tratos inhumanos. Definitivamente, Julio. Sabemos que el hecho que, por ejemplo, muchos de ellos vengan de Estados Unidos, de México, países que han tenido reportes altos comparados con Guatemala de los casos positivos del COVID-19, eso inmediatamente da cierta alarma en la población. Total. Pero tampoco es para discriminarlos si obviamente no nos ponemos en su lugar. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los que estuviéramos en esa situación de que obviamente nos retornan a nuestro país y ya ni en nuestro país nos quieren? ¿Cómo va a ser posible? Tenemos que ser más solidarios, Julio. Sí, totalmente. Los deportados, ya lo decía el representante de la Oficina Nacional contra la Tortura, los deportados son simple y sencillamente migrantes. Tú lo comentabas fuera de cámara, la migración es uno de los derechos humanos a través de la forma del asilo y estos deportados que fueron migrantes en su momento no cometieron en la mayoría de los casos hechos delictivos en ningún otro país. Su única situación es que están de una manera irregular en cuanto a su papelería, particularmente en lo que es, como tú dijiste, México y Estados Unidos, pero de eso a que sean prácticamente en estos albergues tratados como delincuentes, pero son prácticamente unas prisiones, y después sean expuestos a tanto maltrato, a tanta vejación y ahora a tanto riesgo de contagio al COVID-19, constituye verdaderamente un problema, pero ese problema debe empezar a combatirse allá, en lo que es México, pero sobre todo en Estados Unidos, en el trato a la persona. En el trato, en el traslado también, porque por ejemplo, se han tenido algunos vuelos recientemente de deportados y varios de ellos han dado positivo del COVID-19. Sí. Este tipo de estadísticas alarma aún más a la población y bueno,
Si se enteran de alguien que vive en su comunidad y que regresó, ya piensan que tiene el coronavirus, ya piensan que dio positivo, sin saber entonces las pruebas a las cuales han sido sometidas. Yo creo que hay que informarnos muy bien, porque a veces la desinformación nos tiende a confundir un poco, y sabemos que en este momento estamos para apoyarnos, estamos para hacer sentir bien a estas personas, porque imagínate, es un drama. Ellos han estado en estos albergues, Julio, no es de que los capturaron hoy y el día siguiente los envían, sino que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, cuáles son las condiciones en las que han estado, cómo vienen de salud, cómo vienen psicológica y emocionalmente. Yo creo que en este momento es muy importante, Sandy, el hecho de poder tener esa conciencia social de que las personas que vienen deportadas no son delincuentes. Entonces, si ya están en su lugar de origen, en su municipio, en su pueblo, en su ciudad, es porque también ya pasaron las revisiones que el gobierno de Guatemala sí está haciendo acá cuando ellos regresan a nuestro país. Así que tolerancia, así que mucha paciencia y bueno, a entender que las deportaciones volverán a darse y que estas personas, al contrario, hay que apoyarlos, son guatemaltecos y son personas que en el tiempo que estuvieron en Estados Unidos apoyaron mucho a este país con las remesas. Y ya para finalizar te diría yo, también no nos ponemos a pensar cuál es la situación económica en la que viene y en la que va a llegar esa persona. No nos podemos a pensar en eso también. Hay que apoyarnos, hay que ser solidarios, repito, a esta situación, porque creo que es el momento de hacerlo, informarnos, y que obviamente quienes son retornados van a estar en ese chequeo constante, en ese aislamiento, para evitar algún tipo de riesgo. Perfecto, de esta manera entonces damos por concluido este tema y seguramente estaremos hablando más de los migrantes. ¿Te parece si vamos a una pausa? Regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. Señoras y señores, no cambien porque nosotros somos A la Medida. ¿El nuevo coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos? No, se propaga por contacto con una persona infectada a través de las gotículas. Y bueno, ahora vamos a conocer qué está pasando en el mundo, y a continuación le vamos a presentar el protocolo de bioseguridad que deben seguir las empresas que reinicien labores el próximo lunes en Colombia. El protocolo de bioseguridad es detallado. Explican incluso cómo hacer la desinfección y qué productos usar. Algunas de las medidas, además de las generales como el lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas, son: el uso de guantes se recomienda para actividades de aseo y manipulación de residuos. El trabajador debe abstenerse de compartir sus elementos de protección y herramientas. Explican cómo usar el tapabocas correctamente, cómo desechar los elementos de protección, cómo manipular residuos y el protocolo que debe aplicar el trabajador antes de consumir alimentos. También las adecuaciones locativas en el lugar de trabajo para garantizar la higiene y la prevención. También se explica el manejo correcto de las herramientas de trabajo y elementos de dotación. El protocolo dicta medidas no solo para el lugar de trabajo, también en los desplazamientos, en el sistema de transporte público, en el hogar y cómo actuar frente a una persona contagiada con COVID-19. Las instrucciones se aplican para empleadores y todos los trabajadores, sin importar su vinculación laboral. La vigilancia y cumplimiento del protocolo estará a cargo de las secretarías distritales y municipales. En nuestra página web puede consultar el protocolo completo. Y es que, como usted puede ver, el COVID-19 en el mundo, en Colombia específicamente, como acaba usted de ver, los empresarios de ese país ya se están preparando para encender nuevamente los motores de la productividad después de varias semanas, varios días que ellos pasaron definitivamente en ese aislamiento. Inclusive ya las empresas manufactureras de aquel país están listas para dotar en este retorno a actividades cuáles van a ser los kits de bioseguridad para los trabajadores de ese país. Vea por favor la información. Él es José Luis Perilla, un empresario del calzado del barrio El Restrepo desde hace 11 años, y el aislamiento preventivo lo obligó a parar la producción de zapatos y buscar nuevas alternativas dentro de los permisos que da el gobierno para no tener que despedir a sus 18 empleados. Así se embarcó en la producción de tapabocas. Muy complicado, pero desde el principio pensando en cómo funcionar, cómo evolucionar. Recibió con alegría el anuncio de volver a prender motores desde el 27 de abril. A partir del lunes queremos ya empezar a prestar el servicio de elaboración de productos.
ya tiene listo el protocolo de seguridad para proteger la salud de sus trabajadores y volver a encender las máquinas de manufactura del calzado. Y les vamos a suministrar su kit diario, con sus guantes, su careta, su visor y su tapabocas. Para disminuir el contacto entre los empleados, don José Luis ya tiene listo un plan de trabajo en casa y en la fábrica. Todos no pueden venir el mismo día. Entonces, ellos entregan trabajos unos días, recibimos, les damos trabajo, trabajan en casa y al siguiente día vienen otros. Entregamos trabajo, trabajan en casa, nos entregan trabajo y ahí seguimos adelante. Y es que en medio de tantas dificultades, los empresarios de la manufactura tienen claro el objetivo para no elevar las cifras de desempleo y lograr que sus colaboradores tengan recursos para hacer mercado. No podemos echar para atrás, tenemos que seguir adelante. Hay un compromiso muy grande con nuestros empleados, con todos nuestros trabajadores que son artesanos, que han dedicado sus vidas a este bello arte. Don José Luis está esperanzado en volver a vender sus zapatos y como sabe que el aislamiento continuará, ve en la internet su mejor plataforma de venta. Ahora regresamos al ámbito nacional porque este fin de semana se hará la entrega oficial de las cajas con alimentos, diversos insumos que han sido donados por guatemaltecos de buen corazón. Recordemos que esto es parte de la campaña Acelerando por Guate, una campaña que es impulsada por los canales de la televisión nacional. Desde hace varios días todo inició con la inquietud de llevar ayuda a los más necesitados o afectados en la economía por los efectos del COVID-19 en el país. La campaña Acelerando por Guate comenzará este fin de semana a repartir los víveres recolectados. La verdad que nos hemos organizado desde unas semanas atrás, tenemos aproximadamente casi 500 cajas para entregar para familias, distintas familias guatemaltecas, nos hemos sectorizado por zonas. Vamos a visitar a gente de economía informal, ¿verdad? Dígase payasitos que estén en la esquina, los que venden pues, chicles, la gente que vende fruta, la gente minusválida que pide en los semáforos. Vamos a salir en grupos a los distintos sectores, siempre tomando toda la precaución para que la gente no se nos vaya a aglomerar, hacer la cola respectiva. Vamos acompañados pues por pick-ups que vamos a llevar las cajas y muchos motoristas que se han sumado a esto para también resguardarnos y resguardar a las personas que nos busquen. Pero esta campaña continuará mientras dure la emergencia. Miren, nosotros aquí en la 14 Avenida 12-87, importadores chatos, seguimos recibiendo la ayuda todo el año si quieren venir a dejar. Tenemos destinos y personas que las están esperando. Esta ayuda se hace para personas de un sector de la zona 1, pero vamos a seguir colaborando hasta donde nos den la fuerza. Agradecemos a los noticieros que nos han dado la cobertura de poder llevar y sacar adelante este evento con más de 500 cajas recaudadas. Los motociclistas unidos sobre ruedas contra el COVID-19 continúan apoyando la campaña con los canales 3, 7, 11, 13 y TN23 y con ello llevarles víveres a las personas más necesitadas. Señoras y señores, los esperamos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias. Y yo los espero mañana en la emisión del sábado en TN23. Feliz noche. Chao.